En punto con Oriente Noticias, primera emisión. Los dejamos con nuestros amigos de Actúen Derecho. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal Tro, una parte de ti. Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones de que seguramente usted está requiriendo la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que interactúe con nosotros llamándonos al 310, enviándonos mensaje en WhatsApp al 310-245-8548. Puede ser un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su inquietud. También se puede comunicar con nosotros al 648-4820. Allí en línea directa estaremos atendiendo su inquietud. Saludamos a todos los que se están conectando a través de Facebook Live y decirles que a través de este canal también podemos recibir sus preguntas. No deben enviarlas a través de WhatsApp si está en Facebook Live, simplemente escríbala y pues las vamos a ir revisando para, en la medida de lo posible, ir atendiendo cada una de ellas. Recuerda que son muchas inquietudes. Hay varias personas que se han manifestado, que han estado incluso un poco molestas, podríamos decirlo así, porque no les contestamos. Por eso tratamos al máximo de abarcar todas las temáticas para que ese caso se parezca al suyo. Como les decimos, son cientos de preguntas y en lo posible tratamos de hacerlo, pero tan solo tenemos una hora de espacio para poder atender cada una de estas inquietudes. Hoy vamos a estar hablando de temas de familia. Nuevamente, siempre hemos dedicado a unas temáticas principales que son donde la mayoría de las personas nos envían las inquietudes. Así que hoy todo lo que tenga que ver con los temas de familia, problemáticas que se estén presentando al interior del hogar, temas de separaciones y esto que se presenta en el momento de un no acuerdo, pues bueno, lo puede traer delante de nosotros para que los especialistas en la tarde de hoy se encarguen de darle a usted una orientación particular. Vamos a iniciar entonces y saludo muy especialmente a la abogada Marlene Murcia. Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a hacer un consultorio especializado en temas de familia. Así que todas esas problemáticas que tenga, custodia de hijos, patria potestad, divorcios, separaciones, sucesiones, alimentos, cuidado de adultos mayores, en fin, todas esas temáticas que atañen a la familia, puede usted estar hoy consultándonos con nuestro especialista. Así que prepárese, traiga a memoria todas las inquietudes que tenga, los mensajes que nos haya enviado y que no hayamos podido responder, por favor, vuelve y nos los envía hoy, que trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de mensajes posibles. Así es, y para eso está con nosotros Brandon Andrés Martínez, abogado especialista en Derecho de Familia. Hoy va a dedicar una hora de su tiempo al servicio social, a este programa Actúe en Derecho y a contestar sus inquietudes. Abogado, bienvenido. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Y como siempre, agradecer la invitación de parte del Canal TRO, por parte de IL Abogados, a participar en este espacio de ayuda dedicado a resolver las consultas de la comunidad santanderiana. Bueno, vamos a iniciar con algo que me están preguntando acá inmediatamente y es, para casarme, en lugar de divorciarme, yo necesito un abogado y dejar la claridad en los temas de las capitulaciones. Muchísimas gracias.
Ok, bueno, para tomar una decisión tan importante como iniciar una vida en pareja legalmente a través del vínculo del matrimonio, cuando es necesario asesorarse con un abogado cuando se requiera llegar a acuerdos respecto a los bienes y a las capitulaciones. Entonces, si se tiene algún tipo de controversia con la pareja o con la persona con la cual se quiere contraer este vínculo, entonces lo ideal es asesorarse y entrar a revisar qué bienes se quieren entrar bajo esta protección a través de las capitulaciones que se quieren pactar al momento, para que luego en el futuro no haya ningún inconveniente frente al reparto de bienes si la relación matrimonial no puede continuar. Entonces, ese es el momento oportuno en el cual hay que tener la confianza con la pareja, en la cual hay que entrar a hablar y conversar para determinar qué bienes no quieren que se entren a la sociedad conyugal como tal a través de este tipo de acto denominado capitulaciones. Abogado, pero si tengo bienes propios y si existe la figura de los bienes propios, ¿por qué debo hacer capitulaciones? Ok, eso suele ocurrir a menudo en estos casos porque al momento de contraer el matrimonio con una persona se crea una figura denominada la sociedad conyugal. Entonces, bastantes bienes que normalmente uno consideraría que son parte de nuestro patrimonio individual entran a ser parte de la sociedad conyugal. Un ejemplo, por ejemplo, los salarios. Esa situación puede entrar a ser parte de la sociedad conyugal y puede generar normalmente disputas, que es lo que normalmente ocurre en las relaciones de pareja. Entonces empiezan a haber disputas sobre el sueldo, sobre algunas situaciones que se pueden presentar. Los bienes propios que yo ya adquiría antes del matrimonio, en un primer momento, si por una interpretación, llamémosla pues general, no entrarían a ser parte de la sociedad conyugal, se entenderían en ese primer momento. Pero, ¿qué ocurre? Que para la manutención, para la administración de esos bienes, normalmente, yo tengo que generar unos gastos, tengo que empezar a gastar dinero para administrarlos. Y ese dinero que voy a empezar para administrar es el dinero de mi salario. Y por ende, el salario, como hace parte de la sociedad conyugal en ese sentido, se entendería que yo estoy utilizando recursos de la sociedad conyugal para administrar y para mantener mis bienes propios. Entonces, ahí es donde inicia la discusión. Entonces, yo tengo que tener claridad sobre cuánto dinero estoy gastando yo para administrar esos bienes propios. Y ahí luego pues empiezan las controversias. Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese sentido, tener un acuerdo con la pareja, con el esposo, con la esposa, para poder administrar de forma segura y de forma transparente, más que todo, los bienes propios que yo ya traía antes del matrimonio con los dineros de la sociedad conyugal. Bueno, bien importante tener claridad. Vamos a seguir hablando sobre esta temática porque hay varias como preguntas en medio de esta situación que nos está planteando el abogado Brandon en la tarde de hoy. Tenemos una llamada. Andrés, usted está en línea. Muy buenas tardes. Don Andrés. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, sí señor, era para felicitarlos por el excelente programa. Gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su Es pregunta? que tengo una inquietud. A ver, yo tuve una relación con mi ex que duró aproximadamente como 14 años. Sí. Ya, entonces de ahí que un hijo. Ya, él está viviendo en estos momentos conmigo, yo tengo la custodia del niño. Sí. Y de ahí compré pues un bien por el Fondo Nacional y ya se va a terminar de pagar. La pregunta es, ¿ella tiene derecho hacia ese bien? Nosotros nos dejamos hace 4 años aproximadamente, ya hace 4 años aproximadamente, y en el momento en que se hicieron los documentos de la custodia se especificó y todo de que nosotros ya no teníamos ninguna clase de vínculo los dos, había separación de los dos. Ya la pregunta es si aún ella tiene derecho hacia esa propiedad. El niño lo tengo yo. Alejandro, le pregunto algo. Usted, no recuerdo, usted mencionó que estaba casado. No. En convivencia. Sí, unión libre. Estaban en convivencia, una sociedad marital de hecho. Entonces, se dejaron hace 4 años, está bien la expresión, y dejaron dentro de este convenio un acuerdo, abogada, pues que ya no tenían ningún tipo de relación. Ahora, 4 años después, va a comprar un bien. ¿Hay algún derecho, no hay algún derecho? ¿Cómo se revisa esto? No, de entrada no tendría ningún derecho, ¿cierto, abogado? Sí, haciendo un análisis primario, en un primer momento pues ellos venían conviviendo, venían teniendo una relación de pareja bajo lo que se suele denominar pues en el uso común una unión libre como tal, ¿sí? Para que
esta situación trascendiera ya al ámbito jurídico y tuviera una estabilidad jurídica, entonces se requería iniciar un proceso de declaración de unión marital de hecho, ¿sí? Ya sea de manera judicial o ya sea de común acuerdo por parte de ellos mediante una manifestación que ellos hicieran ante un notario como tal o mediante acta de conciliación. Entonces, si se va a generar algún tipo de disputa sobre derechos económicos, sobre derechos patrimoniales, en un primer momento se va a requerir que exista esa unión marital de hecho, ¿sí? Pero hay que hacer la salvedad que aunque exista la unión marital de hecho, eso no significa que ahí en ese momento ya se pueden entrar a hacer reclamos patrimoniales. También se requiere la existencia de la sociedad patrimonial, que es un elemento que hace parte de la unión marital de hecho. Entonces, por ende, y pues siguiendo la lógica, si no se ha podido, digamos, declarar totalmente con firmeza jurídica la unión marital de hecho, entonces por lógica pues no habría en ese sentido la sociedad patrimonial y por lo tanto pues no podrían hacerse este tipo de reclamos económicos. Y adicional, sí, adicional a esto, dice que se separaron hace 4 años, la señora si quisiera reclamar algo, tendría que haber presentado su acción dentro del año siguiente a la separación. Dentro del año siguiente. Bueno, muy bien. Señora Jacqueline, usted está en línea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias, doctor. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Lo que pasa es que yo tengo una hija que Sí. ella cayó en la droga. Ella quedó embarazada y a mí me llamaron 10 días a entregarme la hija, pero entonces yo no me hice cargo de ella. Se hizo cargo fue otra hija, una hermana de ella, pero entonces el problema es que a ella le dieron una custodia parcial y estamos, porque a la niña no la podemos afiliar por lo menos que en ayudas de Familia de Nación o en seguro o con FENAL, cosas auxilias que dan las ayudas que dan el gobierno. Ahí qué podemos hacer nosotros, que nos dieron fue una custodia parcial. Una custodia parcial. Bueno, esa sí no la conocía, doña Jacqueline, muchísimas gracias. Custodia parcial, creí que o se daba o no se daba. ¿Qué tiene de particular esa custodia parcial? Bueno, en un primer momento, legalmente, jurídicamente se denomina una custodia provisional como tal en ese sentido, ¿sí? Se otorga principalmente como un mecanismo de protección de los derechos del infante, del menor, debido a que entrar a una discusión definitoria sobre la custodia pues puede demorarse sí, un tiempo bastante largo, porque es un trámite un poco, llamémoslo pues, dentro de los trámites normales que se realizan ante un juez, pues esto es un lapso un poco difícil de espera y se requiere por parte de la autoridad competente de familia tomar una decisión en ese momento. Por lo tanto, se otorgan custodias provisionales en ese sentido. Precisamente la palabra lo dice, es provisional. Se otorga para proteger los derechos del menor y dejando la posibilidad de acudir a un juez de familia por parte de las personas que consideren que tienen la idoneidad para hacerse cargo totalmente del menor para iniciar el proceso y que el juez pues, pueda otorgarles esa custodia. Entonces, en este caso, la otorgaron provisionalmente, tal como lo narra la televidente, a la tía en ese sentido. Ajá. Entonces, las personas que consideren ser las personas idóneas, ya sea ella como abuela o la mamá como tal del menor o alguna otra tía o alguna otra persona, pueden iniciar el proceso para convencer mediante pruebas claras y evidentes que la mejor persona para el cuidado es tal persona. Entonces ellas pueden acudir al juez de familia para iniciar el proceso de la custodia total y permanente del menor. Pero mientras están en ese proceso, lo que manifestaba la señora Jacqueline es que no tienen la posibilidad de acceder a algún subsidio. ¿Esto por qué es? Por la falta de claridad precisamente de quién es el, no sé, el representante legal, el encargado Porque, del como bebé. decía el abogado, es una custodia provisional. Por ejemplo, si la madre recupera su trabajo, puede responder por ese menor, entonces va a solicitar que le devuelvan la custodia. Esto es algo provisional, entonces se imagino que es por eso que no le conceden por ahora ningún beneficio. Bueno, vamos a atender un mensaje de WhatsApp. La señora Paola nos escribe y nos dice lo siguiente. Abogado, ¿cuánto se demora un divorcio por lo civil si una de las dos partes no está de acuerdo y toca emplazarla por el domicilio? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que normalmente los ciudadanos suelen hacerse respecto a los términos, ¿no? Y pues de antemano pues es una pregunta que no podríamos darle pues una respuesta determinada como tal,
porque precisamente son los jueces, los administradores de justicia, los que se encargan de tramitar como tal este tipo de procesos en ese sentido, ¿sí? Se pueden dar estos términos y plazos aproximados, ¿sí? Porque cada caso es totalmente diferente a otro y cada caso tiene sus particularidades especiales, lo cual hace que se pueda entrar a demorar o agilizar en relación con otros procesos, ¿sí? Entonces, cuando no se tiene pues totalmente la ubicación total, la dirección de la persona, se requiere hacer el trámite del emplazamiento, lo cual permite que esta persona pueda hacerse parte dentro del proceso, pueda defenderse, en el caso a veces se le nombra un curador o un abogado, llamémoslo de oficio como tal, para que se tramite el proceso con esta persona. Entonces, normalmente el trámite del emplazamiento, realizarlo como tal con las publicaciones que se hacen en los diarios, puede durar más o menos un mes, mientras el juzgado entra a determinar que la persona sí fue emplazada conforme a la ley, con los requisitos que se establecen de la emisión en un diario de amplia circulación, con la emisión en una radiodifusora. Luego, ya de que todo el proceso se tramite, se practica en las audiencias de pruebas y se pueda obtener una sentencia, pues lo más normal, lo acostumbrado es que este proceso pueda durar un año. Pero como les informo, cada proceso, cada caso responde a unas circunstancias especiales y pues atreverse pues a dar un plazo determinado pues es un poco arriesgado, ¿no? Sean plazos pues en ese sentido aproximados, entre un año y medio, es como lo normal que suele demorarse un proceso como tal de divorcio. Los temas de divorcio, abogada, si yo por alguna situación una pareja decide divorciarse, pero una de las partes no quiere, ¿cuánto tiempo debe esperar para poder exigir que se dé sí o sí el divorcio? O sea, él no quiere firmar o ella no quiere firmar, entonces yo ya necesito divorciarme. ¿Puedo al siguiente mes, a los 2 meses? ¿Cuánto tiempo debe pasar para esto? Pues el Código Civil establece como causal de divorcio para que yo pueda iniciar la acción, por ejemplo, que hayan transcurrido 2 años desde la separación. Entonces, si la pareja se niega a firmar, por ejemplo, yo tengo que esperar que transcurran 2 años para poder iniciar el proceso yo. O puedo, invocando alguna de las otras causales del código, demandarlo por vía contenciosa, esto es, ante un juez. Y el tema de los bienes, porque en esos 2 años yo voy a seguir produciendo, yo voy a seguir trabajando, pero pues ya no dentro de esa sociedad. ¿Eso se puede congelar mientras se soluciona ese tema? No existe, digamos, nada que congele los bienes. Los bienes se liquidan en el momento en que se disuelve la sociedad. O sea, si ella o él siguen adquiriendo bienes en ese momento, ¿entran dentro de esa liquidación al momento del divorcio? Entran porque la sociedad está vigente. Bueno, perfecto, importante tener esa claridad. Tenemos una llamada, está la señora Isabel. Isabel, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar en la tarde de hoy? Bueno, tengo 2 preguntitas. Mi caso es el siguiente. Llevo 10 años una relación con un hombre que se divorció de bienes y de cuerpos y liquidó la sociedad conyugal, pero no se separó de la señora. O sea, él es casado, al momento de hoy es casado. Entonces mi pregunta es, la señora es ella es pensionada, la ex de él es pensionada, entonces quisiera saber si en ese caso que ella tiene pensión y eso, y yo que estoy acompañándolo a él y dependo totalmente de él, no habría posibilidad de hacer algo de que la pensión me quedara solo a mí o tengo que compartirla. Y mi otra pregunta es, después de tener la escritura pública, ¿cuál es el paso a seguir para, o sea, si el señor fallece, cuál sería el paso a seguir después de tener la escritura pública? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por haberse comunicado con nosotros. Tengo una pregunta de intermedia. Ahí dijo que ya habían hecho separación de cuerpos, separación de bienes. ¿Qué falta? Pero no se habían divorciado. La liquidación de la sociedad. Pero entonces ahí ya no hay problema con el tema de los bienes. Con los bienes no debería ya haber problema. Bueno, porque la señora no dice si lo hicieron de manera legal, formal, en una notaría, ante un juez, o si simplemente lo hicieron de palabra, de acuerdo entre ellos. Supongamos que fue legalmente esos 2 aspectos. Dentro de este tema, abogado, también está el tema de la pensión, lo que manifestaba la televidente. Ahí podría suceder que en el momento del fallecimiento del caballero se tuviera que repartir la pensión.
Bueno, hay que tener bastante claridad en un primer momento si, tal como dice la doctora Marlene, si realmente mediante un acto jurídico como tal hicieron el divorcio de manera concreta y real, y si procedieron a disolver y liquidar la sociedad conyugal en ese momento, ¿sí? Digamos, esta situación es lo que permite poner un antes y después en los vínculos, llamémoslos emocionales y jurídicos, que se tienen respecto a los temas de divorcio. Entonces, si esto se hizo, si mediante la escritura pública ya procedieron a hacer el divorcio en ese sentido y liquidaron la sociedad conyugal, podríamos decir que ya todas las relaciones económicas y jurídicas que se tenían con la primera compañera, en este caso la esposa, ya finalizaron como tal, en ese sentido, ¿sí? Si no lo han hecho, entonces se presenta una presunción en favor de la esposa en ese sentido, ¿sí? Pero partamos de que sí se ha hecho como tal. Entonces, en el caso de las pensiones hay una regla general, una regla que se viene manejando, que es que cuando fallezca el pensionado, o la compañera permanente en este caso, podría acceder a la pensión de sobrevivientes siempre y cuando pueda probar en el trámite administrativo que ha convivido con la persona un tiempo igual o mayor de 5 años, desde 5 años con la persona hasta el momento de su muerte. Entonces, por ejemplo, si la persona murió en el año 2019, entonces se le exige a la persona que haya convivido de manera directa, de manera permanente como tal con la persona desde el año 2014. Entonces, si ella puede probar que ha tenido esta convivencia durante los últimos 5 años, entonces puede ser vista como la beneficiaria de la pensión como tal de sobrevivientes, ¿sí? Si la persona ha estado conviviendo o ha tenido distintas relaciones sentimentales con otras personas, entonces sí se entra en algún tipo de disputa y sí hay que iniciar algún proceso como tal para determinar cuál de las personas que ha venido conviviendo con esa persona tiene el mayor derecho, ¿no? Hay que ser claro frente al tema de la convivencia. La convivencia es una situación especial que a veces puede generar dudas para las personas. Digamos, la convivencia tiene que ser en un sentido permanente, tiene que ser inequívoca, ¿sí? Como se dice en el argot popular, la convivencia tiene que ser de lecho, techo y mesa, ¿sí? Deben existir unas relaciones de apoyo mutuo, una relación sentimental, incluso un apoyo económico, un apoyo espiritual en ese sentido, que son las variables que últimamente la Corte Constitucional y la Corte Suprema han establecido para determinar la convivencia de las personas. Entonces, si esta persona ha venido realizando esa convivencia durante los últimos 5 años y ya se liquidó la sociedad conyugal con la esposa, entonces ella puede ser beneficiaria de la pensión. Para la segunda pregunta, en el sentido de que cuál sería el trámite a seguir en el caso del fallecimiento o alguna situación de la persona, entonces lo que hay que entrar a hacer es, como tal, la respectiva sustitución pensional en ese primer momento, ella como beneficiaria, y luego entrar a hacer como tal la liquidación como tal de la herencia o de la sociedad patrimonial que hayan tenido con la persona. Bueno, vamos a seguir contestando más mensajes. Nos dicen, abogado, en una liquidación de sociedad conyugal, ¿el partidor está obligado a pagar pasivos con el activo o puede solamente adjudicar el pasivo para que los cónyuges lo cancelen? Muchas gracias. Bueno, el partidor es un auxiliar de la justicia en este sentido, una persona que interviene dentro del proceso y que tiene ciertas características y ciertas cualidades especiales, ¿no? Lo ideal en un primer momento en un proceso liquidatorio es que si se tiene una masa de activos que es determinadas en el activo y se tienen unos pasivos, pues lo más lógico, lo más sencillo sería obviamente entrar a pagar esos pasivos con los activos que se tienen, ¿no? En especial cuando son pasivos determinados, ya sean por deudas de parafiscales, deudas prestacionales, deudas con la DIAN, en ese sentido. Entonces son deudas que tienen una prelación de crédito especial y lo ideal es que se paguen con el activo. Pero precisamente ahí es donde está la labor de las partes dentro del proceso, ¿sí? Ese trabajo de partición que se presenta también puede ser objetado en algún momento bajo unos términos especiales por parte de los representantes de las partes. Entonces, si ellos consideran, ¿sí? si hay unas razones obvias y más lógicas para que esos pasivos sean adjudicados bajo algún tipo de acuerdo mutuo entre las partes a uno de los cónyuges que están dentro del proceso para evitar ya sea la depreciación de los bienes que se tienen en el activo, porque por ejemplo, digamos, a veces se tiene una casa y obviamente pues entrar a vender la casa, el patrimonio que se tiene para pagar una deuda, en lugar de poder financiar la deuda o llegar a un acuerdo para el pago de esa deuda, pues
puede ser mucho más lógico y mucho más favorable para la prevalencia de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, ese trabajo de partición se puede objetar y se puede llegar a un acuerdo por parte de las partes para evitar la depreciación de esos bienes materiales que conforman el activo. Muy bien, abogado, hoy estamos hablando de temas de familia, seguimos atendiendo inquietudes, son varias las que ya tenemos a través de WhatsApp para poder atender a cada uno de ustedes. Vamos a recibir una llamada. Don Mario, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Don Mario, ¿cuál es su inquietud? Una preguntita. Mi problema es, yo viví con mi esposa 38 años, somos casados, pero hace 8 años ella se fue con otro tipo. Entonces mi pregunta es que ya en cualquier momento que las cosas para allá no se leen a ella puede volver a la casa, meterse acá o algo, junto con algún derecho o... ¿Ustedes están casados todavía? Sí, nosotros somos casados y toda la cosa, pero ya se fue con otro tipo, ya lleva 8 años, inclusive hay una carta por ahí que me firmó hace 1 año, hace 7 años, que consta, está autenticada de que ya no vive conmigo, que todas esas cosas. Ok. Sí, entonces mi pregunta es esa, ella tiene derecho a volver, alguna cosa, que mañana las cosas para con ese tipo no le funcionen, volverse a meter aquí a la casa, alguna cosa, porque ella se va a venir sin ningún consentimiento, al menos me hubiera comentado, tengo otro tipo, me voy, alguna cosa, sino que ni con los hijos siquiera habló, ni nada, sino que recogió, sí. ¿Abandonó el hogar? Abandono de hogar, sí, que me han dicho que debe meterle una demanda por abandono de hogar, entonces no sé si qué para hacer eso, meter la demanda por abandono de hogar. Listo. Que por qué no la ha hecho, que ya es hora que la hubiera hecho, entonces no sé, la pregunta es que si ya puede venir, sí, porque las cosas como que no se le están dando, entonces yo no quiero que ya después de tanto tiempo se me vuelva a quedar a meter después de que me hizo eso. Continuamos en Actúa en Derecho. Vamos a darle respuesta a don Mario. Hacía una apreciación él antes de la pausa y era una demanda pues que se escuchaba hacía muchísimo tiempo y pues vamos a aclarar si esto es o no es viable. La demanda de abandono de hogar, esa figura como tal, ¿eso es demandable o dentro de qué marco entra este tipo de reclamo, abogado? Bueno, en los temas de divorcio hay que hacer en un primer momento la salvedad de que el sistema jurídico colombiano, nuestro ordenamiento es causalista en ese sentido, ¿sí? Entonces, nuestra ley civil, nuestro código civil establece ya unas causales que son las únicas causales que se pueden invocar para iniciar un proceso de divorcio, ¿sí? Respecto al tema del abandono del hogar, entonces se podría enmarcar dentro de una de las causales que establece el incumplimiento grave e injustificado de los deberes maritales, ¿sí? Cuando las personas se casan tienen unos deberes maritales, apoyarse, darse socorro, convivir, incluso el tema de las relaciones sexuales, hilando muy fino dentro del tema jurídico, pues es como tal una situación enmarcada dentro de los deberes maritales en ese sentido. Entonces, si las personas no viven en ese sentido, pues hay un incumplimiento a los deberes maritales y se podría pues iniciar un proceso de divorcio invocando esa causal. En el caso específico de la persona que se comunica con nosotros, si no se han divorciado legalmente, si no han hecho ningún tipo de liquidación de la sociedad conyugal mediante escritura pública en ese sentido, entonces la persona, digamos en este caso, la señora podría todavía, a pesar del paso de los años, podría seguir y hacerle algún tipo de reclamo frente a situaciones económicas al televidente. De pronto no llegar a la casa y decir, buenas, vengo a quedarme otra vez acá, pero sí sobre el bien inmueble como tal, que es como la preocupación de don Mario. Sí, o otro tipo de bienes que tengan, ¿no? Si tienen alguna empresa. Que estén dentro de esa sociedad, independientemente que hayan pasado 8 años, eso no prescribe. No, la acción respecto a la liquidación de la sociedad conyugal no es una acción que pueda prescribir en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se les recomienda a las personas, a los televidentes, es que si usted en algún momento pues, tuvo su relación de parejas, estuvo casado y ya ven que la convivencia ya no es posible, que hay unas causales reales para que ustedes ya finalicen este vínculo y tienen bienes, pues lo mejor es que procedan ya a liquidar la sociedad, a hacer la repartición de bienes, a liquidarla para que luego no tengan que no se presenten estos inconvenientes y cada quien pueda ya iniciar sus proyectos económicos por separado sin temor a alguna demanda o sin temor a algún tipo de reclamación. Muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos en Facebook. Está Berenice Gómez, Diana Herrera Suárez, Graciela González, Adolfo Basto, quienes nos están saludando. Abogada, le preguntan algo rápidamente. Dice, mi esposo murió hace 5 años, ¿la sociedad conyugal queda cancelada o debo hacer algo ante un notario?
El esposo murió, esa es una de las causales de disolución de la sociedad conyugal, pero tiene que hacer el proceso de liquidación de la herencia, o sea, tiene que iniciar el proceso de sucesión, aunque esa es una de las causales de la liquidación de la sociedad conyugal. Muy bien, esta pregunta la hacía Berenice Gómez a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Berenice. Vamos a atender a Ana Leonor, que está en línea. Ana, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Sí, aló. ¿Cómo está, Ana? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Mire, para saludar a los abogados que se encuentran ahí en el canal. Claro que sí. Mi pregunta es que yo tengo un hijo que tuvo una señora. Sí. Con esa señora tuvo un hijo. Hace 6 años se lo llevó del lado de mi hijo. Sí. Él continuamente le estaba pasando la mensualidad. Él ya se lo llevó, él ya vive en Valledupar, la señora era de Valledupar. Sí. Se llevó mi nieto. Esos años hace que mi hijo no lo ve, no se lo dejan ver, la expareja ya tiene otro hogar, el hijo lo dejó con los papás de ella. Y entonces, mi pregunta es, ¿qué derecho tiene mi hijo sobre el niño? ¿Qué debe pelear, la custodia o qué debe de hacer? Porque nosotros aquí, en la comisaría de familia, hemos intentado qué hacer, porque nosotros somos de aquí del municipio de Beta, Santander. Sí. Y la respuesta que le dan a él es que él tiene que ir a poner el denuncio a la comisaría a Valledupar. ¿Sí será que tiene que hacer eso? Estoy interesada que los abogados me colaboren con esa pregunta que le estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, que estén bien. Doña Ana, muchísimas gracias por su sintonía, abogada. Este es un tema de procedimiento, es un tema procesal. Los procesos de custodia se rigen por el domicilio del menor. Esto no ha cambiado, ¿verdad, abogado? Exacto, sí, es una situación, un factor preferente dentro de estos procesos que con el fin, pues obviamente, de salvaguardar los derechos del menor que está siendo inmerso dentro de un proceso, se tengan que tramitar en el domicilio del menor. O sea, en Valledupar. Entonces, en Sí, este caso, donde está viviendo el niño. Él tendría que trasladarse a Valledupar e iniciar todas las actuaciones, ya sea en la comisaría de familia de Valledupar o ya si desea iniciar un proceso judicial ante el juez de familia de Valledupar. Y claro, si él es el padre totalmente reconocido como tal, él tiene un sinnúmero de derechos y también de obligaciones con el menor. Entonces, en este sentido, lo que se le recomienda es que él se traslade a Valledupar, vaya a la comisaría de familia o si no, que inicie directamente el proceso ante el juez de familia para iniciar la custodia, ¿no? Hay que ser claro frente al tema de la custodia. Cuando uno desea solicitar la custodia de un menor es porque se considera que uno es la persona más idónea dentro del núcleo familiar para hacerse cargo de todas las responsabilidades que se presenta cuando uno tiene un hijo. Y esas responsabilidades no solamente son las responsabilidades económicas en un primer momento, también son las responsabilidades sociales, los valores que se le inculcan a un hijo en ese sentido. Sí. A veces todos estos temas de custodia, todos estos temas en los que los menores están inmersos, se quieren siempre llevar es al tema de la persona que tenga más dinero. ¿Sí? Entonces, no, que yo soy el padre y yo soy el que tengo más dinero, entonces yo soy el que le puedo dar mejor vida. No, es que yo soy la mamá y yo trabajo más y yo tengo más dinero. Claro, eso es un factor importante, los factores económicos son importantes, pero también se requiere, y tal como lo dice la norma, idoneidad, y la idoneidad tiene que ser idoneidad moral. Y esa idoneidad moral es que el niño esté en un ambiente sano, en un ambiente donde pueda crecer con valores, donde pueda tener salud, donde pueda tener educación. O sea, para tratar de el padre obtener la custodia del menor, se debe demostrar incluso también que donde está en este momento no cumple con esa idoneidad en el ambiente, en su formación completa, para que sea justificable la custodia para el padre, porque eso significaría que el menor ya no estaría en Valledupar, sino se tendría que trasladar a una nueva vivienda en Betas. Sí, es que es bastante importante porque a veces en el diario vivir, digamos, a veces los padres desean tener ese tipo de, tener la custodia, sea como sea, ¿sí?
y pues ya uno entra a hacer un estudio en el caso y pues uno le suele preguntar, bueno, ¿y usted tiene una estabilidad laboral? No, no tengo estabilidad laboral. ¿Y usted dónde vive? No, yo donde vivo no son las mejores condiciones. Entonces, esa es la situación que se tiene que tener, esa estabilidad, esa idoneidad y poder probar que donde está el niño no es el mejor lugar para que esté. Muy bien. Sí, y definitivamente todos los procesos de custodia de menores, todos los procesos relacionados con menores se tramitan en el domicilio del menor. Entonces, en este caso, mi señora, sí tendría que hacerse en Valledupar. Si el niño viviera en Medellín, sería en Medellín. Si viviera en Cali, sería en Cali, porque es donde viva el menor, porque así lo ha establecido la ley. Bueno, ahí sí no hay nada que hacer, hay que ir hasta Valledupar, donde está el menor. Nos preguntan lo siguiente. Mi nombre es María. La pregunta es que mi padre murió hace 9 años y dejó una casa, carro y un seguro sujetado a la sucesión. Pero la esposa de mi padre cada vez dilata todo en el juzgado. Ya reposa la sucesión y nada. ¿Qué sucede esto? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, si es la hija como tal y pues es mayor de edad, pues ella se puede hacer parte dentro de la sucesión. Puede iniciar la acción de petición de herencia. Ella, obviamente, le van a pedir unos documentos para que pruebe la calidad de heredera, el registro civil de nacimiento de ella, el registro de función del padre. Y entonces ella, pues, ya sea de manera directa, puede iniciar la acción, o si ya la iniciaron en el juzgado, que se haga parte y tiene que entrar primero que todo a revisar todo el tema de las notificaciones de los acreedores para que se pueda iniciar la diligencia de inventario y avalúos, que es el momento especial en donde se entra a hacer, como dice su nombre, un inventario total de los bienes que se tienen como tal en la herencia. Ella, ¿sí? como hija, puede presionar que ese proceso se dé. Sí, exacto. Digamos, ella tiene esa acción. ¿Por encima de la mujer de su señor padre? Digamos, no es tanto como ponerlo en una situación como de prioridades. Digamos, Ajá. hay bastantes personas que pueden iniciar la sucesión. Incluso los acreedores, digamos, las personas que tengan acreencias sobre los bienes pueden iniciar la sucesión. Entonces, lo que se busca es que dentro del proceso es que a cada quien se le dé lo que le corresponda legalmente, ¿sí? Entonces, si el señor tenía a su esposa, entonces lo que se busca en el proceso es que a ella se le reconozca como los derechos económicos como esposa y se le adjudiquen los bienes que dentro del porcentaje que le corresponde como esposa y que se le adjudiquen también los bienes y porcentajes que se le corresponde a ella como hija. Entonces ella tiene que estar muy pendiente porque hay unas etapas procesales definitorias en las que ella tiene que actuar. Como decíamos, por ejemplo, una de las más importantes es la diligencia de inventario y avalúos, donde se puede establecer qué bienes hacen parte de la herencia y qué bienes no. Luego ya entrará a hacerse el procedimiento de la partición y ella tiene que estar ahí muy pendiente del partidor cómo va a generar ese trabajo. Si los porcentajes son los que establece la ley como tal, ¿sí? Entonces, por eso requiere que ella pues, acuda ante un abogado para que la represente dentro del proceso judicial de sucesión. Vamos a recibir una llamada del señor Carlos. Carlos, ¿cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo me le va, abogado? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, yo tengo 2 preguntas. Mi papá falleció hace un mes aproximadamente, más de un mes. Sí. Mi papá y mi madre convivieron durante 30 años. Nunca se separaron, no hubo liquidación de bienes, de nada. Pero él en los últimos 10 años convivió con otra muchacha y tiene un hijo. Mis preguntas son, ¿mi mamá tiene derecho a pensión? Y segunda, si mamá tiene también derecho a algunos bienes que haya dejado mi papá después de que se haya ido de la casa sin separarse de mi mami. Listo. ¿Y qué es lo que, porque en ese caso, qué es lo que tenemos que hacer? Muchas gracias. Carlos, gracias por haberse comunicado con nosotros. La sociedad conyugal está activa según lo que él nos manifiesta, simplemente se fue del hogar. ¿Qué pasa con los bienes posteriormente adquiridos? ¿También entran dentro de esa sociedad conyugal? Claro, él puede haberse ido de la casa, parece que no hicieron separación legal, parece, por lo que le entiendo yo al televidente, que estaba casado, y si es esta la situación, pues lo que hay que abrir es el proceso de sucesión y entraría la señora a reclamar. ¿Estoy en lo cierto, abogado? Sí, exacto, doctora. Digamos, como decíamos antes, hay una presunción en favor de la esposa, de la persona con la cual todavía la sociedad conyugal no se ha disuelto en ese sentido. Es muy claro que luego, cuando se inicie el proceso, quizás estas personas con las que convivieron se hagan parte dentro del proceso, ¿sí?
Entonces ahí ocurre una situación especial que es lo que se denomina el fuero de atracción, que es que todos los procesos secundarios que tengan que ver con la sucesión los tiene que conocer ese mismo juez. Entonces es muy probable que esta persona con la que convivió los últimos 2 años, ella quiera ser reconocida como compañera permanente, le reconozcan la sociedad patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Estar muy pendientes para que cuando esta persona inicie esos procesos, ustedes se hagan parte y se puedan defender. Y decir en la contestación de la demanda todo lo que hemos hablado en el día de hoy, ¿no? Que la convivencia que tenía con esa persona no era permanente, que él ya tenía un vínculo anterior de sociedad conyugal y estaba casado con otra persona, que lo que tenían era una relación sentimental, pero esa relación sentimental no trascendía a una situación de convivencia permanente. Entonces hay que estar muy pendiente de esos términos para que puedan contestar y puedan defenderse dentro del proceso. ¿El tema de la pensión posiblemente vaya a estar dividida? El tema de la pensión, puede haber ahí controversia frente al tema, ¿no? La norma general es que la obtiene la persona con la que haya tenido la convivencia durante los últimos 5 años hasta el momento del fallecimiento. Pero entonces si hubo convivencias simultáneas, entonces se puede generar algún debate en un proceso judicial y pueden haber varias posturas, ¿no? Y hay algunos jueces que consideran que debe darse en proporción a lo convivido con las personas. Entonces hay algunos jueces que consideran que si una persona convivió los 3 años y los otros 2, entonces las suelen dar proporcionalmente, ¿sí? Hay otra postura que establece que no, que es la esposa en ese sentido porque tenía la prelación. Entonces esa situación puede generar controversia, pero pues dentro de mi postura personal hay una prevalencia frente a los derechos que tiene la esposa porque precisamente está protegida bajo el matrimonio, bajo la sociedad conyugal y bajo todos los fundamentos jurídicos y protección que el Estado le da al matrimonio. Muy bien. Abogada, le preguntan lo siguiente, dice que nos queda un lote de una herencia que se vendió. Un heredero no quiere recibir el valor líquido porque se le descontaron los gastos correspondientes. ¿Qué hago con ese dinero? ¿Dónde lo puedo consignar? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que él podría hacer un depósito judicial a nombre de esa persona en el banco agrario. Existe una cuenta que se llama depósitos judiciales. Abogado, no sé si se puede hacer un depósito judicial a nombre de una persona sin que sea de un juzgado, por ejemplo. Bueno, digamos así, directamente, pues esto no lo consideraría viable, ¿no? Digamos, acá se presenta una situación de un principio general del derecho, que es que nadie está obligado a vivir en indivisión, ¿no? Entonces, en este caso, las personas que se comunican pues tienen una situación especial en el hecho de que pues ellos ya hicieron la repartición. Ya hicieron la repartición. Sí. Ese hermano o ese heredero no quiere recibir ese dinero. Exacto, no puede obligarlos a que ese bien no se vaya a vender como tal, ¿sí? Hicieron las deducciones por los pasivos que se tenían, entonces lo ideal es que esta situación la trasladen pues a una situación judicial en ese sentido, y ya sea mediante autorización de una autoridad judicial, procedan a hacerle el respectivo depósito como tal a esa persona, ¿sí? ¿Tendría que mediar un proceso? Sí, dentro de lo que yo consideraría, diría que pues debe mediar algún proceso, algún tipo de autorización por parte de un juez en ese sentido para hacerle el depósito como tal a la persona y que sea tenido como la parte de la herencia que le corresponda para evitar futuras controversias. Pero este ejercicio de este dinero no fue el resultado precisamente de un proceso previo. Sí, claro, de un proceso de sucesión. Bueno, puede ser que haya sido mediante el proceso de sucesión o puede ser que haya sido mediante una decisión que han tomado en conjunto todos los herederos. Si fue de proceso de sucesión, entendamos lo que fue por la parte legal. Se hizo y esta es su parte, le corresponde esto después de los descuentos correspondientes acordados en ese proceso. ¿Tiene que volver a abrir otro proceso? No, si ya es el resultado definitorio de un proceso que se tramitó ante un juez y ya bajo el aval del juez dijo no, la parte que a usted le corresponde es esto porque todos los herederos tienen que soportar como tal las cargas de los pasivos de manera proporcional, entonces el juez dirá consígnenle en depósito judicial a esta persona. Perfecto. Y ya no tendría pues nada más que alegar porque precisamente ya hubo un proceso en el cual se Listo, entonces si es de proceso de sucesión ya no hay nada que hacer y esa plata si no la quiere recibir pues bueno, va para una cuenta judicial, un depósito judicial. Si es un acuerdo entre hermanos y no cuadró lo que a usted le pareció o esa persona recibió un dinero y no le cuadró porque le parece injusto, porque hay alguna incoherencia en todo el proceso, en todo lo que se realizó en el acuerdo, pues bueno, ahí se inicia un proceso correspondiente a esa reclamación. Vamos a atender otra llamada, está John.
tocayo está en línea. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo le va? Bien. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Mi papá falleció en el 2006. Sí. Sí. Y mi papá falleció. Le escuchamos. En el 2006. Sí. 6. Entonces él dejó un testamento hecho, un testamento hecho para, él tiene una casa, él dejó un testamento hecho, sí, y él dejó un testamento hecho, ¿y qué? Y dividió lo que es la parte de él de la casa, el 40% para mí, el 40% para mi hermana, y el resto para mi hermano. Sí. Entonces, ahorita hay un hermano, mi hermana que es la dueña del 40% se lo regaló a otro hermano. Y entonces mi hermano dice que porque él tiene el 40% de mi hermana, entonces dice que la casa es de él y que él manda y que nos puede sacar y no quiere pagar servicio, no quiere pagar nada. Ah, qué mala cosa. Quiere dejar que la casa prácticamente se pierda, ¿sí? Sí. Él dice que no paga un peso porque él también es el dueño, ¿sí? Entonces yo quiero saber qué puedo hacer ahí, en ese caso. Bueno, señor John, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Estos temas se presentan muy comúnmente, ¿no? Hay una herencia que se presenta y luego uno de ellos, bueno, puede ser de pronto el hermano mayor o el que mayor tenga de pronto el liderazgo sobre los demás hermanos, llega y dice, pues yo tengo un porcentaje más grande que los demás, yo hago lo que quiera. ¿Verdaderamente pueden hacer lo que quieran, abogada? No, esto no es así. Además, él no tiene un porcentaje más grande, porque parece que fue el 40%, pues está en igualdad de condiciones con el televidente. Entendí que era compartido, porque él es uno de los hermanos de ese 20% del 20%, restante. Bueno. Podría ahí sumar un poco más. Supongamos que sí suma un poco más. Igual Tiene un problema nuestro televidente, abogado. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la situación no funciona de esa forma de que yo soy el que tengo más porcentaje, entonces yo soy el que mando más, ¿no? Como habíamos dicho hace unos momentos, hay un principio general del derecho que es que nadie está obligado a vivir en la indivisión. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que precisamente nadie está obligado, digamos, a seguir viviendo ahí en ese inmueble y nadie está obligado a seguir las órdenes como tal de una persona en ese sentido que no tiene ninguna protección legal, ningún derecho legal a exigir como tal. Entonces, lo que se le recomienda a ellos es que si ya se hizo la adjudicación de manera legal con ocasión de lo que está en el testamento, entonces que se traslade eso al proceso con el fin de que pues, el inmueble se venda, se reparta según los porcentajes que se establecieron en el testamento, más lo que voluntariamente una de las hermanas quiso trasladarle a otro hermano y se haga como tal entonces... un proceso divisorio. Exacto, dentro del proceso como tal, para que a cada quien se haga el trabajo como tal para dividir como tal y establecer cuánto le corresponde a cada quien con las deudas respectivas y se proceda a llevar el inmueble a un remate judicial y se le entregue a cada quien lo correspondiente, ¿no? Esto es un medio de presión que se puede presentar porque uno a veces dice, no, nos vamos a un remate judicial y pues a veces pasa que pues se remata por un valor que pues quizás no es el mejor, ¿sí? Entonces a veces las personas dicen, uy, no, yo mejor acuerdo con mis hermanos porque si eso se va a proceso va a ser más demorado, va a ser más complicado, se va a deteriorar el inmueble, no se va a ganar lo mismo, entonces eso es lo ideal. Si ya no se puede, entonces ya toca iniciar el proceso para que se le reparta como tal a cada quien. Importante, transmítale eso a su hermano también. Si no quieren una buena convivencia, pues bueno, van a tener que tener de pronto un mal pleito y van a de pronto a recibir una muy buena noticia de lo que les corresponde de esa casa y finalmente nadie se quedaría con ella, todos para afuera. Tenemos una llamada, la señora Luz está en línea. Luz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, señora, hágame un favor. Señora. Hace 6 años murió mi mamá. Sí. Un hermano le dijo que compraba una casa con una plata que ella tenía, pero cuando ella murió, supuestamente esa casa entraba para repartición.
Resulta que él ahora dice que esa casa se la pusieron por donación, que no nos da nada, quedamos 5 hermanos sin nada, él cogió la casa. Mi pregunta es, ¿se le puede meter pleito a él para arreglar ese problema? Y lo otro es que por ahora no podemos hacer nada porque mi padre está vivo y mi padre se opone rotundamente porque, pues, es como un poquito machista. Entonces él se opone. Queremos saber si cuando él fallezca podemos hacer podemos poner abogado para que él nos dé lo que nos pertenece de mi mamá. Muchas gracias. Bueno, a usted, doña Luz, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, la respuesta a esa inquietud a quien actúe en derecho. Muchas gracias por continuar en sintonía. Un saludo especial para todas las personas que hasta ahora también están llegando al set de Actúe en Derecho. Abogado, con respecto al tema de la donación, ¿esto es fácil de atacar? De atacar, por decir una palabra. Bueno, en mi criterio, en ese sentido, el tema de las donaciones pues reviste unas características especiales, ¿no? Digamos, no suele ser un acto muy frecuente debido a todas las situaciones tributarias y de impuestos que se presentan como tal al momento de las donaciones. Entonces es un poco complejo entrar a atacar este tema de la donación, entrar a revisar si esa donación sí fue realizada mediante los protocolos y mediante la norma. Entonces el profesional del derecho que atienda el caso tiene que hacer un estudio muy certero y preciso sobre si esa donación tiene algún tipo de falencia. Y en ese caso, pues entonces entrar a atacar la donación. Quizás ya sea porque no tiene un elemento esencial, quizás atacarla por algún tipo de inexistencia de la donación o por algún vicio en el consentimiento, por algún vicio como tal en ese sentido, ¿sí? Entonces es un trabajo complejo en ese sentido. Ya otra cosa sería si lo que hizo la persona fue venderlo de manera fraudulenta mediante una compraventa simulada, pues entonces ya sería mucho más fácil entrar a verificar que ese acto sí fue en procura de dañar los derechos que tenían los futuros herederos. Muy bien, vamos a atender una última llamada. Abogado, no está fácil lo del tema de la donación. Doña Luisa, usted tiene una llamada muy corta antes de finalizar. Sí, señor. ¿Cuál es? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, mi papá se murió hace 10 años. Sí. Al siguiente año, Doña Luisa, ¿le escuchamos? Sí, él se murió hace 10 años. La sucesión se dio el siguiente año, la primera esposa puso una demanda de sucesión. Mi papá tenía la primera esposa y tenían 7 hijos. Y de la segunda esposa tienen 5 hijos. Entonces, la pregunta, se metió abogado y todo esto. La primera demanda ya salió y salió a favor, digamos, de la primera esposa de mi papá con todos los hijos herederos, y a la segunda esposa no le correspondía nada porque ella tenía unos previos. Bueno, pero cuando salió esa sucesión, la segunda esposa puso otra contrademanda y... Doña Luisa, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a tratar de contestar. La invitamos a que se comunique nuevamente con nosotros o nos deje su caso. Se lo pasamos a uno de nuestros abogados para que le dé una asesoría correspondiente a esta temática. Al WhatsApp, envíala siquiera a WhatsApp y allí la estaremos revisando. 310-245-8548. Ha sido un placer haber estado con ustedes, abogados, a ustedes televidentes. Mañana 2 en punto de la tarde tenemos